Hola mis amigos, ¿cómo les va? Vamos al tema 11 de este curso de apologética que estamos realizando, que es el tan controversial tema de las imágenes sagradas, ¿sí? Este, Partimos de la famosa cita de Éxodo 24:5: no te harás ninguna imagen, figura alguna, no te postrarás ante ella ni le darás culto, ¿sí? Eh, pero vamos a ver, a interpretar un poco este texto. Primero tenemos que contextualizar, ¿sí? En la antigüedad los pueblos que circundaban a Israel, los pueblos vecinos, eran paganos, eran politeístas, ¿sí? Israel tenía una clara conciencia del único Dios verdadero, Señor y Creador de todo, ¿sí? Un solo Dios. Y la prohibición era la prohibición de la idolatría, o sea, de construirse dioses, dioses hechos por manos humanas. Es decir, hay en el hombre una tendencia, ¿sí? Que esto ya lo decía Aristóteles, una tendencia a la búsqueda de lo trascendente. Y cuando el hombre no puede descubrirlo por X razones, se lo inventa. Se lo inventa. Acuérdense cuando Israel cae en la idolatría, en momentos que Israel cae en la idolatría, cuando Moisés va al monte Sinaí y se tarda en volver, y entonces Aarón hace fabricar aquel becerro de oro, ¿sí? Y le comienzan a rendirle culto al becerro de oro. O sea, el pueblo en un momento se siente como abandonado, entonces se busca otro referente. O sea, el hombre busca referentes, ¿sí? Pero el referente del hombre tiene que ser Dios, tiene que ser Dios, ¿eh? No una imagen construida por manos humanas y que el hombre le atribuye poder a esa imagen. Entonces, al atribuirle poder a esa imagen, el hombre le rinde culto a esa imagen y se subordina a esa imagen de otro dios o de cualquier ídolo. Entonces, eso sí es caer en la idolatría, es decir, es cambiar el objeto de la adoración. Pero el objeto de la adoración siempre es Dios, ¿sí? Por eso dice, la prohibición no es absoluta contra todas las imágenes, sino contra las imágenes falsas de dioses, adoradas como si fueran Dios, como si fueran Dios. ¿eh? La Biblia prohíbe la idolatría, no el arte religioso ni las imágenes en sí mismas, porque después el mismo Dios manda construir imágenes. Tenemos los querubines del arca de la alianza en Éxodo 25, o sea, en el 20 dice no te harás ninguna imagen, y en el 25 dice harás dos querubines de oro, o sea, dos ángeles de oro estarán uno frente al otro. Éxodo 25, 18 al 20, cuando da las disposiciones para construir el arca. El arca estaba en un lugar santísimo, el espacio más sagrado del pueblo de Israel. Dios mismo ordena la elaboración y la presencia. Si toda imagen se fuera idolatría, Dios caería en una terrible contradicción en sí mismo. Dios no se puede contradecir a sí mismo. También en el templo de Salomón, en Primera de Reyes 6:29, talló en las paredes del templo figuras de querubines, palmas y flores. El templo, casa de Dios, estaba lleno de imágenes religiosas aprobadas por el mismo Dios, aprobadas por el mismo Dios. Otro ejemplo es en el libro de los Números, aquella serpiente de bronce que Dios manda a construir y poner sobre un asta para librarse de las mordeduras de las serpientes. Acuérdense cuando el pueblo de Israel comienza a protestar contra Dios y contra Moisés, y Dios manda esas serpientes y le dice a Moisés: construye una serpiente de bronce y todos los que la miren quedarán sanados de las mordeduras de la serpiente. Esa serpiente de bronce, esa imagen, contiene en sí misma una profecía. O sea, Dios está haciendo una profecía, porque eso después lo va a tomar Jesús en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dice: así como Moisés levantó en alto la serpiente
o sea, para que se sanaran aquellos que habían sido mordidos por las serpientes abrasadoras, de la misma manera es necesario que el Hijo del Hombre, Jesús, sea levantado en alto para que todos los que lo miren. ¿Y qué significa? Mira, para que todos los que crean en él, dice la Escritura, dice para que todos los que crean en él, creer en él significa adherir de corazón a él. A Dios se lo adora, como le dice Jesús a la samaritana, a Dios se lo adora en espíritu y en verdad. Entonces, a todos los que abran el corazón a Dios, y van a quedar sanados también de la mordedura, no de las serpientes abrasadoras, sí de la serpiente del árbol del conocimiento del bien y del mal. Acuérdense, el demonio representado en el libro del Génesis por una serpiente, la serpiente que envenena la gracia del hombre, la gracia, y el único que puede sanar esa mordedura, el único que puede sanar esa mordedura es el mismo Cristo. Por eso que la serpiente de bronce es una imagen querida por Dios, puesta por Dios como una profecía de la crucifixión, o sea, de la redención en sí mismo, ¿no? Esta serpiente de bronce, después vamos a leer en el libro segundo de los Reyes 18:4, que Israel ya empezaba a desbandarse. Entonces comenzaban a rendirle culto. Tiene un nombre que no me acuerdo. A ver, vamos a ver en la Biblia, en Segunda de Reyes, vamos a leerlo, la cita bíblica. Segunda de Reyes, dijimos 18:4. Hizo desaparecer los lugares altos, rompió las piedras conmemorativas, talló el poste sagrado e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta esos días los israelitas le quemaban incienso. Se la llamaba Nehustán. Ya le había puesto un nombre y todo a la serpiente. O sea, ya comenzaba a inclinarse hacia la idolatría Israel. Pero ¿por qué Israel se inclina hacia la idolatría? ¿Porque es malo y quiere estar contra Dios? No es eso. Es porque hay contaminación de los pueblos vecinos, de los pueblos paganos, de los pueblos circundantes. Entonces, lamentablemente los malos ejemplos también contagian, ¿no? Por eso son malos ejemplos. Son ejemplos que la gente los sigue, pero son malos. El fundamento de las imágenes es el misterio de la encarnación. Jesús se hace visible, acuérdense cuando hablamos del sacramento, que era una realidad visible que mostraba el misterio invisible. Jesús es la imagen del Padre. En él habita toda la plenitud de Dios. Jesús es la imagen de Dios Padre. Cuando el Verbo se hace carne en las purísimas entrañas de María, Jesús se transforma en ese el Dios invisible se hace visible en la persona de Cristo. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Colosenses 1:15, en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Él es imagen del Dios invisible. Eikon en griego, de ahí viene la palabra ícono. La palabra ícono que tantos usan la gente que trabaja, y tanto se usa, ¿no?, para la tecnología hoy día, para las computadoras, los teléfonos, etc. El ícono significa una imagen, en griego. Jesús es el ícono del Padre invisible. San Juan, acuérdense, a Dios nunca lo ha visto nadie, dice. O sea, el Dios invisible se hace visible en la imagen de Cristo. Por eso la encarnación de Cristo es el fundamento de toda imagen. De ahí parte. En el Antiguo Testamento sí, no se lo podía representar a Dios porque, como dije recién, es invisible, ¿sí? Y Jesucristo en el Antiguo Testamento no había nacido todavía, no estaba la imagen visible de Dios. En Jesucristo Dios se hace visible, tangible, histórico, o sea, interviene en la historia de los hombres.
Negar la posibilidad de imágenes de Cristo implica, en el fondo, negar la realidad de la encarnación. Negar la realidad de la encarnación. Es decir, hay detrás mío, acá, perdón, me hago, acá, aquí está, me confundo con el monitor. Acá tenemos una imagen de Jesús, del Sagrado Corazón de Jesús. Una imagen del Sagrado Corazón de Jesús con la cruz. ¿Por qué la imagen del Sagrado Corazón de Jesús? Esto tiene una cantidad de símbolos representativos que nos conducen a Dios, y los podemos explicar. Jesús es la imagen del Padre, es la imagen visible de Dios. El corazón de Jesús, que lo alcanzamos a ver también, el corazón de Jesús está mostrando el amor ardiente de Dios por el hombre. O por ejemplo, la otra imagen de Jesús de la Divina Misericordia con los rayos. Esos rayos significan los sacramentos, están significando la gracia de Dios, el bautismo, la Eucaristía. Entonces nos tiene que remitir a eso. Yo no me puedo quedar en la imagen por la imagen misma, ¿sí? Ahora eso lo vamos a ver más adelante. Hay una distinción, esto ya lo habíamos visto en el encuentro anterior, el culto de, la distinción es el culto de latría o de adoración, vamos a repetirlo, que es solo a Dios, es absoluta y jamás se le da a una imagen. En la Iglesia Católica el culto de latría es solo a Dios, es absoluta y jamás se le da a una imagen. Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, rendirás culto. Culto de dulía o de veneración, respeto y honor. Se dirige a los santos como amigos de Dios y no es culto divino, no es culto divino. ¿Por qué? Porque el santo, acuérdense el libro del Apocalipsis que habíamos visto en el encuentro anterior, las copas de oro, que son las oraciones de los santos, el capítulo 5 del Apocalipsis. Los santos son los intermediarios, las oraciones de los santos son los que conducen a Dios. O sea, el santo me conduce a Dios. Si yo le rindo culto a la imagen, por la imagen misma, estoy cayendo en la idolatría, porque estoy tomando la imagen como un fin, y el fin no es la imagen, el fin no es el santo, no es la persona del santo, el fin no es el culto de dulía que uno le da al santo, sino que el fin es el culto de latría que uno le da únicamente a Dios. Por eso que la oración que uno hace para pedir la intercesión de un santo, inclusive de la Santísima Virgen, no es culto divino, no es culto divino. Culto divino es la Santa Misa, sí. El rosario no es culto divino, el rosario no es culto divino. La misa es culto divino. Porque la misa, que es el sacrificio de Cristo ofrecido al Padre, el acto de adoración de Cristo ofrecido al Padre, la actualización del sacrificio de Cristo, pero después vamos a referirnos a eso. Y después el culto de hiperdulía, que es una veneración especial a María por su relación con Cristo, pero siempre se encuentra subordinada a Dios. Por eso, la imagen no es el fin, sino un medio que remite a la persona representada. Por eso uno de los grandes problemas que hay en el arte religioso es que las imágenes estén bien hechas. Es decir, que estén, por ejemplo, hay imágenes que se hacen y se hacen en serie, con moldes. Algunas salen bien, pero algunas son tan feas. Por ejemplo, quieren pintarle los ojos a la Virgen, ponen 2 puntitos y capaz que te queda una imagen visca. No, la imagen tiene que tener, esa belleza, porque la belleza a mí me vincula con Dios. La belleza eleva el espíritu a Dios. Si la imagen no es bella,
Si la imagen no es bella, es muy difícil a través de la imagen elevar el espíritu a Dios. Es muy difícil elevar el espíritu a Dios. Por eso la imagen no es el fin, sino un medio que remite a la persona representada. Remite a la persona representada. Y de ahí a Dios. Y de ahí a Dios. La Biblia legitima gestos exteriores de veneración. Inclinarse, arrodillarse. Abraham se postró ante los ángeles. Capítulo 18, versículo 2 del Génesis. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a leer un poco la Biblia. Porque si nos dicen que no leemos la Biblia. 18, 2. Alzando los ojos divisó 3 hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada en la carpa y se inclinó hasta el suelo. Abraham, ¿sí? José recibe el homenaje sin ser Dios. Génesis 42. 6. José tenía plenos poderes sobre el país, José en Egipto, el hijo de Israel. José tenía plenos poderes sobre el país, distribuía las raciones a toda la población. Sus hermanos se presentaron ante él y se postraron con el rostro en tierra. Si recibe veneración, se postran delante de José, y José no es Dios. Betsabé se inclina ante el rey David. Vamos a ver primer libro de los Reyes 1:16. Betsabé se inclinó profundamente ante el rey y éste le preguntó: ¿qué quieres, Betsabé? El gesto externo depende de la intención interna. Acá tenemos otra vez lo que dije: a Dios se lo adora en espíritu y en verdad. Es el espíritu el que adora a Dios. Y uno lo puede manifestar a través del cuerpo, pero siempre la adoración es a Dios. Hay un testimonio implícito en el Nuevo Testamento, ¿sí? Aunque el Nuevo Testamento no describe explícitamente las imágenes, habla, por ejemplo, la imagen, o sea, remite a lo sensible, ¿no es cierto? Lo sensible es lo referente a los sentidos. La transmisión oral y visible, segunda Tesalonicenses 2:15, segunda de Tesalonicenses 2:15. Bueno, y si llegaste hasta acá, no te olvides de dejarnos un like, un dedito para arriba, que te suscribas a nuestro canal, todo eso nos ayuda a crecer, a evangelizar, que compartas el video con tus familiares, amigos, y que toques la campanita para enterarte cuando subimos un nuevo video. Y ahora continuamos, ¿sí?, con el tema que veníamos. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes, conserven fielmente las tradiciones que aprendieron nosotros, sea oralmente o por carta. Los sentidos, sea oralmente o por carta, o sea, que lo escucharon o lo leyeron. O sea, el valor pedagógico que tiene lo sensible. La fe que entra por los sentidos, Romanos 10:17. Vamos a ver qué nos dice Romanos 10:17. Romanos 10:17. Dice así: la fe, por lo tanto, nace de la predicación, o sea, se oye, y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo. La fe entra por los sentidos. Las imágenes cumplen esta función catequética y sacramental. Nosotros podemos, inclusive si ustedes visitan la Catedral de La Plata, acá en la ciudad de La Plata, van a encontrar en los vitrales las catequesis que se daban antiguamente.
O sea, la gente no tenía acceso a la tecnología como tenemos nosotros ahora, la gente no tenía tampoco, o sea, todo el pueblo no tenía acceso a la alfabetización, perdón, y tenía toda esta cantidad de libros que yo tengo atrás, y no podía ponerse a leer o ponerse a leer la Biblia, o a lo mejor qué sé yo, no tenía las posibilidades que hoy tenemos. Entonces recurrían a las imágenes. Entonces si miramos los vitrales de las catedrales, sobre todo de las catedrales antiguas, vamos a encontrar que están muy, muy bien hechos, muy bien pintados, todos los acontecimientos que se utilizaban en la pastoral de entonces. Y a través de la imagen, daban las catequesis, y a través de la imagen enseñaban la palabra de Dios, y a través de la imagen remitían al pueblo a Dios, a través de la imagen remitían al pueblo a Dios. Yo tengo una cosa, ¿no? Que siempre, esas cosas que a uno les queda de chico, y nosotros, me acuerdo cuando formamos para la primera comunión, que estudiamos el catecismo, estudiamos aquel catecismo de las 99 preguntas, ¿sí? Que se estudiaba en esa época, y había que saberlas de memoria, qué sé yo, y a veces resultaba tedioso porque había que repetir y repetir y repetir y repetir, bueno. Entonces, sabiendo esas preguntas, te daban la comunión. Bien. Pero me acuerdo, yo tengo bien grabado, cuando una vez apareció la catequista con unas láminas muy sencillas, muy sencillas, que eran como unas hojas de cartulina, qué sé yo, no me acuerdo el tamaño, pero sí un tamaño así que lo mostraba, y tenía la imagen. Mira, me dice, por ejemplo, no me acuerdo bien, pues ven acá está Jesús, Jesús mostraba que está transformando el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea, por ejemplo. Entonces nos explicaban así el primer milagro de Jesús. Y yo me acuerdo de esa imagen, me quedó muy grabada esa imagen de ese Jesús, y hasta me producía una fruición interna poder ver esa imagen, y poder ver de alguna forma, no había tanto acceso a los videos tampoco, estoy hablando de los años 60, pero poder de alguna forma acceder a ver aquello que me estaban explicando, El sentido tiene mucha importancia en la formación catequística, o el testimonio de aquellas personas. Por ejemplo, yo nunca tuve la oportunidad de ir, y ahora por las situaciones bélicas que se están desarrollando en las zonas de aquí, que eso pueda realizarse. Yo no tuve oportunidad de ir a Tierra Santa nunca, pero tengo el testimonio de la gente que va a Israel, que recorre los lugares sagrados donde estuvo Jesús, y que puede ver, tocar esas cosas, esos lugares, y les cambia la visión del cristianismo, les cambia la visión, les profundiza la fe. ¿Por qué? Porque a través de los sentidos, se pueden tener una vinculación nueva, una vinculación distinta con el amado Señor Jesús, a través de los sentidos. Por eso es que es muy importante la imagen para catequizar, para enseñar. No usamos la imagen para adorar, Inclusive el tema de las imágenes en la cultura protestante no viene con Lutero. Lutero no tenía problema, era un cura católico. Lutero, él se pelea con el Papa, ¿sí? Y se va de la iglesia, y entonces cuestiona la autoridad del Papa, pero él sigue creyendo en la Santísima Virgen, en la intercesión de María, no tenía problema con las imágenes, con el crucifijo, nada de eso. Todo eso vino por derivación después de la famosa libre interpretación de la Escritura. Entonces cada confesión protestante que se iba abriendo, iba interpretando de manera distinta, pero lo que sí se ha encontrado un punto en común de atacar a la Iglesia Católica. Entonces todos te van a decir la Iglesia Católica es idólatra,
porque tiene imágenes contradiciendo el capítulo 20, versículo 4 del Éxodo, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, si hablamos de idolatría, de politeísmo, etcétera, pensemos en los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no creen en un solo Dios. Si uno lee la traducción del Nuevo Mundo, esto se fue dicho muchas veces, en muchos videos, muchos sacerdotes, muchos ex testigos de Jehová, etcétera, lo han documentado. Si nosotros leemos la traducción del Nuevo Mundo, en el prólogo del Evangelio de Juan, dice: en el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios, y lo ponen con minúscula, o sea, como que Jesús sería un Dios inferior al Dios Padre. Entonces eso contradice la idea de Dios, porque la idea de Dios implica unicidad, unicidad, perfección, etcétera, ¿sí? Y bueno, y ahí también estamos cayendo en la idolatría, en el politeísmo, y ellos vienen y te dicen que no. Por eso la pregunta: ¿la Iglesia Católica es idólatra? La respuesta contundente es no. Es no. Las razones. La Iglesia condena en el Catecismo de la Iglesia, el Catecismo de la Iglesia 2112 al 2114, se los dejo para que lo busquen ustedes, yo lo voy a marcar acá, condena explícitamente la idolatría. Nunca enseña la Iglesia que una imagen es Dios. En todo caso, los que caen en idolatría, como dice el padre Luis Toro, los que caen en la idolatría son los protestantes, porque ellos sí creen que la imagen es Dios y por eso la adoramos. Nosotros no creemos que la imagen sea Dios. Las imágenes entonces nos ayudan a recordar la obra de Dios, lo que dije de las imágenes en los vitrales de las catedrales, por ejemplo, nos ayudan a contemplar el misterio de Cristo cuando miramos el crucifijo, nos ayuda a entender el dolor de Cristo en la cruz, ¿sí? Nos enseña el amor de Dios hacia su pueblo, de Jesús que se entrega y que da la vida, como dice Gálatas 2:20, el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí, o sea que dio su vida en la cruz. Todo eso me lo remite el crucifijo, ¿sí? Y bueno, y con lo que dije anteriormente, educan la fe al pueblo sencillo. La idolatría consiste en adorar a la criatura como a Dios, no en usar imágenes como ayuda espiritual, no en utilizar imágenes como ayuda espiritual. Por lo tanto, la Biblia no prohíbe toda imagen, sino la idolatría. Dios mismo mandó hacer imágenes sagradas. La encarnación legitima definitivamente el uso cristiano de las imágenes. La Iglesia distingue claramente entre adoración y veneración. Uno puede venerar a su madre, pero la puede adorar porque la madre de uno no es Dios, ¿sí? Las imágenes son un medio pedagógico, no un sustituto de Dios. No es un sustituto de Dios. Dios no tiene sustitutos. No necesita de sustitutos, porque Dios es omnipresente, está en todas partes, ¿sí? Dice San Basilio Magno, el honor tributado a la imagen se le dirige al prototipo. Es cierto. Yo puedo tener la foto de un ser querido, de mi mamá, que en paz descanse, o de mi papá, que en paz descanse, y darle una... ¿Cuánta gente hay que le da un beso a la foto? ¿Y qué significa? ¿Que está adorando al papel? No significa que está adorando al papel. Por eso es lo que dice acá San Basilio Magno. El honor tributado a la imagen, en este caso a la foto de fulanito de tal, se dirige al prototipo, es decir, es un beso que vos le das a la persona, que en ese momento no tenés la posibilidad, y más si la persona está fallecida, nunca más vas a tener la posibilidad de darle un beso físico a la persona. Entonces, bueno, uno lo hace en la foto, como un gesto hacia el prototipo. Vamos a ver ahora la cruz
el centro de la fe apostólica, ¿sí? La predicación cristiana gira en torno a la cruz. San Pablo es contundente, ¿eh? En Primera de Corintios 1:23, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Primera Corintios 1:23. Vamos a, porque es muy linda la cita. Vamos a leer desde el 22. Mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría, la filosofía, ¿sí? Nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos. Así es, aquel que no tiene el don, o que no ha querido, o ha sido necio en contemplar el misterio de la cruz se convierte en un escándalo o en una locura, como dicen los protestantes. Los protestantes, algunos dicen, tienen la ridiculez, perdón la palabra, tienen la ridiculez de decir, si a Jesús lo hubieran matado de un tiro andaríamos con un revólver colgado. Es una estupidez, es una estupidez. La cruz encierra un misterio de fe y de entrega y de amor de Dios hacia el hombre. Por eso nosotros predicamos, dice San Pablo, predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura, necedad para los paganos. En 1 Corintios 2:2, Primera de Corintios 2:2, a ver. Al contrario, no quise saber nada fuera de Jesucristo y Cristo crucificado. Son dos citas muy contundentes, muy contundentes. Gálatas 6:14, Gálatas 6:14. Es terrible esta cita, vamos a ver qué dice. Yo acá la tengo, vamos a leerla de la Biblia. 6:14. Yo solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, mientras todos buscan glorias vanas, los paganos, ¿sí? Los judíos van en busca de milagros, dice Pablo, los griegos van en busca de sabiduría. Acá en Gálatas, Pablo dice, yo solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí como yo lo estoy para el mundo. Llevar una cruz colgada del pecho no es un adorno. O sea, para el signo del cristiano es el signo de la cruz. ¿Sí? Entonces no es que uno esté adorando a una imagen o esté, como dicen los protestantes, recordando el dolor de Jesús. Sí, hay que recordarlo, el dolor de Jesús, porque es el dolor por amor a mí. Repito la cita de Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, lo vamos a leer de la Biblia. 2:20. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. ¿Y dónde se entregó por mí? En la cruz. En la cruz. Ese es el sentido de la cruz. Ese es el sentido del crucifijo. Por eso no llevo un crucifijo de adorno. No llevo un crucifijo de adorno. Sí, los hay muy lindos, de muchas clases, de muchas formas. A lo largo de la historia se han hecho miles de artes religiosos, distintos crucifijos, etcétera, via crucis y todo lo que ustedes quieran. Es verdad, ¿sí? Pero tiene todo tiene que confluir en un único sentido, que es la entrega de Jesucristo. Mi fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Filipenses 2:9, el Hijo de Dios que no tuvo en cuenta ser igual a Dios, sino que se hizo uno de nosotros, hasta someterse por obediencia a la muerte, y muerte de cruz. Tenía como una obsesión San Pablo con la cruz. Muerte, porque vivía en carne propia la cruz, ¿no?
muerte y muerte de cruz. Por eso, al asumir la cruz, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Adoración a Cristo presente en el misterio de la cruz. Llega la hora en que, el diálogo de Jesús con la samaritana, llega la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad significa, en espíritu significa una actitud interior. A Dios se lo adora con el corazón, se lo adora con el alma, se lo adora con el cuerpo también, en cuanto que se puede manifestar, con aplauso, con rodilla, con lo que sea, ¿sí? Con acciones corporales se puede manifestar, pero siempre la adoración es espiritual, proviene del espíritu. Por eso dice, a Dios se lo adora en espíritu y en verdad. La verdad del Padre es el Hijo engendrado y entregado. Cuando yo sea, la cita anterior, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Pero ¿qué pasa el Viernes Santo? El Viernes Santo, que no se celebra la Eucaristía, por lo tanto no hay adoración eucarística el Viernes Santo, la Iglesia se postra ante la cruz porque adora el misterio de la cruz, adora el misterio de Cristo, adora al Cordero inmolado presente sacramentalmente en el signo, no adora el yeso, Esto es profundamente bíblico. El Cordero que fue degollado es digno de recibir el honor, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5:12. El gesto corporal de veneración. El gesto corporal de veneración. Postrarse, Salmo 95:6. Bueno, besar como signo de reverencia. Besar la cruz no es superstición, sino un acto bíblico de amor y de fe y de reconocimiento a la entrega de Jesucristo. Todo el culto que se le da a Dios a través de la cruz nos lleva a recordar el amor de Dios por su pueblo, Por eso, besar la cruz, adorar la cruz, es adorar a Dios. No es adorar al yeso o a la madera o al hierro o a la imagen en sí misma. No, porque sabemos que, además que una imagen, yo acá en la parroquia, en la pared del altar mayor, hay una cruz gigante. Yo estoy sentado ahí celebrando la misa, se me va a caer en la cabeza, me mata. Pues supónganse que se cae al suelo, se rompe y bueno, lamentablemente va a haber que poner plata y hacer otra nueva, pero nada más. Bien. Adoramos tu cruz, Señor, y glorificamos tu santa resurrección. En el libro de las Lamentaciones de Jeremías, miren y vean si hay dolor como mi dolor, si hay dolor como el mío. Bien, hasta aquí, hermanos, entonces, este encuentro, este video. Traten de verlo, traten de conectarse, ¿no es cierto? El próximo martes. Si alguno quiere charlar sobre el tema, me deja escrito en el comentario y yo le pongo ahí el link de la reunión y bueno, y participamos todos, ¿sí? Bien, nos estaremos viendo para la próxima, si Dios quiere. Chao, amigos.